really thought of herself as a drummer. Is that right? Which is amazing to me. Didn't she know how well she sang? She did, but I'd heard stories through the years that Bing Crosby always thought of himself as a golfer who sang. Karen, for as much as she loves to sing, and it was inborn, obviously. Quería ser batería, pero se convirtió en un icono musical. Bajo los focos, Karen Carpenter era la encarnación de una voz angelical y una ternura poco común. Pero entre bastidores, su vida era una balada melancólica, dominada por presiones invisibles y una profunda soledad. Ahora, su hermano, Richard Carpenter, ha revelado la verdad. No se pierda el viaje emocional y los desgarradores secretos ocultos tras los focos de una de las voces más bellas del siglo XX. El camino hacia el desarrollo y el éxito. Antes de adentrarnos en las penurias por las que pasó, empecemos por su infancia y su trayectoria profesional. Karen Carpenter nació el 2 de marzo de 1950 en la ciudad de New Haven, Connecticut. Richard, su hermano, nació el 15 de octubre de 1946, 4 años antes que sus otros hermanos. Agnes Reuer y Harold Bertram Carpenter, los padres de estos niños, no solo eran apáticos el uno con el otro, sino que también mostraban muy poca consideración por sus hijos, como resultado del evidente favoritismo de Agnes hacia Richard. Karen tenía a menudo la impresión de que ella no era más que una sombra en el hogar. El padre de los niños tenía un profundo amor por la música, en contraste con su esposa. Poseía una enorme colección de discos de rock, pop, soul, jazz y música clásica. Este tesoro musical tuvo un impacto significativo en sus dos hermanos. Además, les instó a comenzar su educación musical a una edad temprana. En sus primeros años, Richard demostró una habilidad asombrosa, empezando con el acordeón y llegando a dominar el piano con relativa facilidad. Mientras esto ocurría, Karen no daba muestras de estar interesada en actuar y prefería limitarse a escuchar música. No fue hasta la adolescencia cuando Karen fue tomando conciencia de su pasión por el canto y su deseo de experimentar con diversos instrumentos musicales. A pesar de sus desavenencias, las dos seguían estando muy unidas. Karen tenía mucha energía, le gustaba jugar al béisbol con los niños del vecindario, y había veces en que la seleccionaban para los equipos antes que a Richard, algo que a veces le irritaba. A los 16 años, Richard ya había adquirido un asombroso dominio del piano. En 1963, la familia tomó la decisión de trasladarse al sur de California, donde el negocio de la música estaba experimentando un periodo de rápido crecimiento, ya que confiaban en que su hijo podría alcanzar el éxito en una carrera musical profesional. Karen tuvo poca voz en la decisión que tomaron sus padres, a pesar de que no quería separarse de sus amigos. Todas sus aspiraciones se centraban en el éxito profesional de Richard. Cuando se mudaron a su nueva casa, Richard empezó a tocar en clubes. Karen, por su parte, se apuntó a la banda del colegio para evitar ir a clase de gimnasia. Fue una elección involuntaria que la llevó a desarrollar una pasión por tocar la batería. Richard Carpenter creó el Richard Carpenter Trio en 1965, con Karen tocando la batería y Wes Jacobs, un amigo de los Carpenter del colegio, tocando el bajo. Richard se negó a incorporar el nombre de Karen al nombre de la banda, a pesar de que se produjeron varias disputas muy acaloradas. A pesar de ello, los tres se dieron a conocer rápidamente en la escena musical local por sus convincentes actuaciones, que incluían tanto composiciones propias de Richard como versiones de temas famosos. Tras su victoria en un importante concurso musical celebrado en California en 1966, RCA Records les ofreció un contrato de grabación. Fue su primera gran oportunidad. A pesar de ello, el momento no les favoreció. Les resultó imposible competir con el rock eléctrico con su enfoque de jazz suave. El contrato fue rescindido por la RCA poco después, lo que acabó provocando la disolución de la banda. Richard no se rindió a pesar de haber sufrido un revés. Para concentrarse en las armonías vocales, creó una nueva banda a la que llamó Spectrum. A pesar de que la suerte no estaba de su lado, Richard logró un avance significativo durante este periodo de tiempo. Karen no solo era una batería de talento, sino que también poseía una voz encantadora y cristalina. En la creencia de que este era el factor más importante para alcanzar el éxito, Richard convenció a Karen para que asumiera el puesto de vocalista principal. Karen, que entonces tenía 17 años, pesaba 143 libras, es decir, unos 65 kilos. Después de ponerse a dieta y perder alrededor de 11 libras y 5 kilos, le llovieron las felicitaciones, lo que sirvió de impulso para su fijación por mantener un peso saludable.
a principios de 1969, por fin tuvieron la oportunidad que habían estado esperando. Una maqueta de los hermanos fue transferida a un sello discográfico por un amigo suyo. Casi de inmediato, les hizo una oferta de contrato. Como Karen aún no había cumplido los 21 años, sus padres tuvieron que firmar en su nombre. Los Carpenters hicieron su debut formal con su primer álbum, Offering, que salió a la venta el 9 de octubre de 1969. Richard Carpenter fue el responsable de la mayoría de las voces principales de este álbum. Y fue esta tenaz determinación la que sentó las bases para el ascenso de uno de los grupos musicales más legendarios de los anales de la historia, desde los humildes comienzos de su carrera hasta la cima de su gloria. Herb Alpert no solo era un productor fantástico, sino que también fue el responsable de sentar las bases del increíble éxito de los Carpenters. Estaba casado con la cantante Lonnie Hall, famosa por sus preciosos duetos con Camilo Sesto, como Corazón y Cadenas. Por otra parte, podría decirse que la contribución más significativa de Alpert fue el hecho de que presentó a los Carpenters la canción de Long to Be Close to You, que acabaría alterando el curso de su vida. Varios artistas conocidos, como Richard Chamberlain, Dionne Warwick, Dusty Springfield e incluso el propio Herb Alpert, ya habían grabado la canción varias veces antes. Es curioso que ninguno de ellos consiguiera alcanzar un gran éxito con ella. Alpert creía que Karen y Richard tenían el potencial para lograr algo. Efectivamente, tenía razón. Tras algunas reticencias iniciales, los hermanos decidieron finalmente intentarlo. Close to You se lanzó formalmente el 14 de mayo de 1970 y, casi inmediatamente después de su publicación, se convirtió en un fenómeno en todo el país. La canción fue el primer éxito de su carrera y alcanzó el número 1 de la lista Billboard Hot 100 el 25 de julio de 1970. En el plazo de 6 meses, había vendido 3 millones de copias, convirtiéndose en el primer éxito de su carrera. El éxito vino después del éxito anterior. En la segunda mitad del año 1970, Richard estaba escuchando un anuncio de televisión sobre una boda cuando se encontró con una melodía que le dio una idea. Utilizando esa breve melodía como inspiración, escribió la canción We've Only Just Begun, que trata sobre el comienzo de una relación amorosa, solo 3 meses después del éxito de Close to You. La nueva canción se publicó el 21 de agosto de 1970 y volvió a causar revuelo en la industria musical. En poco tiempo, We've Only Just Begun alcanzó el segundo puesto de la lista Billboard Hot 100, solo por detrás de la obra maestra Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel. La canción no solo vendió 1 millón de copias más, sino que les valió 2 premios Grammy, considerados entre los más prestigiosos del mundo. En tan solo un año, los Carpenters pasaron de ser un grupo de artistas poco conocidos a convertirse en un fenómeno mundial con un reconocimiento y un dinero cada vez mayores. A finales del mes de agosto de 1970, el grupo publicó su segundo álbum, titulado Close to You, que incluía sus 2 éxitos. Casi inmediatamente después de su lanzamiento, el álbum se convirtió en un gran éxito, estableciendo firmemente a los Carpenters como celebridades de primera fila. Karen no se detuvo ahí. El 15 de enero de 1971, lanzó For All We Know, y una vez más, la canción conmovió los corazones de millones de personas, alcanzando el número 3 en la lista Billboard Hot 100. A lo largo de su meteórico ascenso en popularidad, los Carpenters siguieron dominando las listas con un número creciente de canciones de éxito. Rainy Days and Mondays fue lanzado por ellos el 23 de abril de 1971, y rápidamente alcanzó el número 2 en las listas. La emotiva canción Superstar también alcanzó el número 2 poco después, consolidando aún más su posición en los corazones de sus fans. The Carpenters, el tercer álbum de la banda, se publicó el 14 de mayo de 1971. Fue el primer disco que contenía el logotipo característico de la banda, que con el tiempo se convertiría en un signo identificable de los Carpenters. En el álbum se incluyeron 2 temas. La voz cristalina e hipnótica de Karen era el alma del grupo. Sin embargo, decidió sentarse detrás de la batería durante las actuaciones de la banda, mientras Richard y los demás músicos se situaban en la parte delantera del escenario. El estilo interpretativo en cuestión, sin embargo, fue objeto de reacciones. A principios de 1971, Richard cedió finalmente a la presión de los fans y los medios de comunicación y consintió en dejar que Karen pasara al primer plano, donde debería haber estado todo el tiempo. A partir de ese momento, Karen se elevó a la categoría de estrella insustituible. La carrera de los Carpenters alcanzó nuevas cotas el 19 de junio de 1972.
cuando lanzaron The Bad Love, una canción que no solo fue un triunfo financiero, sino también una revolución musical. Esta canción cambió la forma de interpretar la música. El aspecto más notable de la canción fue el atrevido y poco común solo de guitarra fuzz de Richard, que era un estilo poco común en aquella época. Good Kid Love fue reconocida como la primera power ballad gracias a esta innovadora interpretación, que allanó el camino para los géneros de balada posteriores. Incluyeron la canción en su cuarto álbum, titulado Song for You y publicado en junio de 1972. El álbum siguió generando grandes singles, como Hurting Each Other, que alcanzó el número 2, Let's Go Take Some Time, que llegó al número 12, y el más famoso, Top of the World, que devolvió a los Carpenters al número 1 de la lista Billboard Hot 100. Su notoriedad llegó hasta el ámbito de la política. Un acontecimiento importante en la carrera de los Carpenters se produjo el 1 de agosto de 1972, cuando el presidente Richard Nixon invitó al grupo a tocar en la Casa Blanca. Esta fue una ocasión trascendental para la banda. Ellos ejemplificaron la versión idealizada del sueño americano mientras actuaban en el escenario. A pesar de estar rodeados de luces brillantes, las vidas de los Carpenters no fueron nada sencillas ni tan impecables como las canciones de amor que compartieron con el mundo. La carrera de The Carpenters alcanzó su punto álgido tanto en términos de éxito financiero como de logros creativos durante los años 1973 y 1975. La canción más famosa, Yesterday Once More, que se convirtió en una de las canciones más importantes del grupo y fue apreciada en todo el mundo, produjo una profunda sensación de recuerdo y tiempo. Posteriormente, en 1975, se publicó el álbum Heroism, que se produjo en un estudio muy sofisticado y con un alto nivel de precisión. Para ello se emplearon métodos de reducción de ruido y se grabó en un estudio acústicamente silencioso. En el álbum se incluyeron temas con letra como Only Yesterday y Solitaire, que demostraron la madurez creativa de ambos hermanos en la industria musical. La capacidad de Karen para oscilar entre sentidas baladas y brillantes melodías pop quedó demostrada en su animada interpretación de Please Mr. Postman, una versión de un clásico de The Marvelettes. Fue en 1979 cuando tomó la decisión de ir a Nueva York para embarcarse en un viaje lleno de aventuras, grabar su primer álbum en solitario. Bill Ramone, un productor que había trabajado anteriormente con artistas influyentes como Billy Joel, Paul Simon y Barbra Streisand, fue la persona con la que colaboró. Bajo la dirección de Ramone, Karen reveló una nueva faceta de sí misma, más madura, sexy y expresiva que antes. Esto era algo que nunca antes se había visto a la manera de The Carpenters. En la canción If I Had You mostró una sutil sensualidad. En la canción Still in Love With You expresó desamor y en la canción Making Love in the Afternoon demostró un espíritu independiente. Karen llegó a elegir su propio vestuario y remodelar su aspecto, transformándose de la clásica niña buena en una mujer contemporánea que tiene voz propia. Tragedia que ocurre entre bastidores. Para aliviar los síntomas de su persistente insomnio, Richard Carpenter empezó a utilizar un método. Por otra parte, Richard se vio arrastrado a una imparable espiral descendente por la adicción, que le afectó mucho más rápidamente de lo que había imaginado. Más tarde, la película El Lobo de Wall Street haría referencia a esta sustancia como advertencia sobre los efectos que llevaba asociados. Durante la época en que Richard luchaba contra su adicción, Karen Carpenter se preocupó totalmente por su peso. El impacto de estas fue profundo, y obligaron a Karen a entrar en un ciclo de control de peso que fue severo. Richard siempre siguió trabajando, a pesar de que era adicto. Se dedicó por completo a la música, con la firme convicción de que si se concentraban en las habilidades de Karen, podrían triunfar sobre cualquier circunstancia. Sus esfuerzos tuvieron éxito, con el lanzamiento del álbum Now and Then el 1 de mayo de 1973. Los Carpenters consiguieron afianzar aún más su posición como grupo más dominante en las listas de éxitos. Sin embargo, la salud de Karen empezó a deteriorarse mientras su carrera seguía floreciendo. En 1974 había adelgazado considerablemente, llegando a pesar solo 99 libras, equivalentes a 45 kilogramos. Karen, que antes era una joven llena de vida y vitalidad, se volvió anormalmente frágil y delgada con el paso del tiempo. Karen ocultaba sus propios problemas, a pesar de que animaba a su hermano a recibir tratamiento para su adicción. Afirmó que la única razón por la que había perdido peso era el estrés al que estaba sometida. A decir verdad, la situación era mucho más grave. Cuando aparecía en público, se ponía muchas capas de ropa para ocultar que estaba desnutrida. Poca gente sabía que la salud de Karen estaba empeorando entre bastidores.
a pesar de que en el escenario parecía gozar de buena salud. A pesar de que su estado seguía empeorando, los Carpenters continuaron con sus planes. Heroism fue el sexto álbum que publicaron, y salió a la venta el 6 de junio de 1975. Mientras todo sucedía, empezaron a correr rumores. Mucha gente tenía la impresión de que Karen estaba luchando contra el cáncer debido a su aspecto delgado. Karen comenzó a utilizar algunos métodos en un esfuerzo por conservar una figura delgada. Este esfuerzo fue un intento desesperado por conservar su pequeña figura. A pesar de ello, su familia seguía ignorando la profundidad de su sufrimiento. La carrera de The Carpenters empezó a declinar hacia el año 1975, a pesar de que se publicó el 11 de junio de 1976. Su séptimo álbum, titulado A Kind of Hush, no estuvo a la altura, si como fuere, ya habían causado una impresión inolvidable en el mundo de la música. Con más de 150 millones de grabaciones vendidas en todo el mundo, la voz de Karen Carpenter, descrita como encantadora y profundamente conmovedora, fue aclamada como una de las mejores voces femeninas de todos los tiempos, dejando tras de sí un legado que perduraría en el negocio de la música. Pero el vacío que existía en el corazón de Karen no podía llenarlo la fama. A pesar de haber salido con varios famosos, nunca pudo encontrar el verdadero amor. Después, a principios de los 80, Karen mantuvo una relación con Thomas James Burris, un empresario inmobiliario 9 años mayor que ella. Karen se sintió atraída por el carisma y la seguridad en sí mismo de Burris cuando llegaron por primera vez al caro restaurante donde se conocieron. Sin embargo, bajo su pulido barniz se escondía una verdad extremadamente difícil. Tratando de encontrar una salida a sus apuros económicos, Burris estaba inundado de deudas. Karen, que era emocionalmente susceptible, tuvo una relación inmediatamente después de que Burris le propusiera matrimonio tras un breve noviazgo. La pareja tenía intención de casarse el 31 de agosto de 1980 en el Crystal Room del Hotel Beverly Hills. A los 30 años, Karen tenía la impresión de haber encontrado por fin la familia y los hijos que siempre había anhelado. Sin embargo, sus expectativas se vieron truncadas pocos días antes de que se celebrara la boda. En una fría confesión, Burris admitió que se había sometido a una operación quirúrgica y que, como consecuencia, era incapaz de tener hijos. Por desgracia, la madre de Karen se opuso ferozmente a la decisión de su hija de cancelar la boda. Dijo que era demasiado tarde para posponer la boda porque ya se habían enviado las invitaciones y se habían hecho planes familiares. Karen, que estaba desesperada por conseguir la aprobación de su madre, siguió adelante y se casó, a pesar de que esta decisión acabaría costándole mucho dinero. Tras la boda, Burris dejó al descubierto sus verdaderos motivos e intenciones. Derrochó el dinero de Karen de manera imprudente, gastando miles de dólares en indulgencias caras y derrochadoras. Sin embargo, la situación es cada vez más difícil. Al cabo de un año, Karen solicitó el divorcio porque era incapaz de seguir soportando el dolor, pero las heridas emocionales eran bastante graves. Karen persistió en su implacable búsqueda de la delgadez. A pesar de que su salud se estaba deteriorando, cuanta más energía ponía en intentar controlar su cuerpo, más se alejaba de sus garras. En 1981, ya no era posible ocultar la enfermedad de Karen. En cuanto se dio cuenta de que necesitaba ayuda, fue a buscar terapia especializada. Viajó a Nueva York para visitar a Stephen Levine, un destacado especialista en trastornos alimentarios, a pesar de que su familia se oponía a su decisión. Durante un tiempo, pareció que las cosas mejoraban. Por otro lado, justo cuando el optimismo empezaba a surgir, los últimos meses de vida de Karen Carpenter fueron una agónica lucha entre la frágil esperanza y la realidad. Ella luchaba contra ambas cosas. Buscó la ayuda de un psicoterapeuta llamado Stephen Levenkron después de luchar contra la anorexia nerviosa durante varios años. En vista de la creciente gravedad de la enfermedad de Karen, Levenkron organizó una sesión de terapia familiar con su hermano Richard y su madre, Agnes. No solo insistió en la necesidad de que Karen recibiera atención médica, sino que también subrayó la importancia de que su familia le proporcionara cariño y apoyo durante la sesión. Richard, que alberga un profundo afecto por su hermana, se esforzó por transmitirle su preocupación, pero lo que más afectó a Karen fue la frialdad que recibió de su madre, la persona por la que tanto había deseado ser querida y reconocida toda su vida. En septiembre de 1982, Karen ingresó en el Hospital Lenox Hill de Nueva York porque su estado de salud era crítico. Los médicos tomaron la decisión de iniciar un tratamiento de alimentación intravenosa para ayudarla a ganar peso lo más rápidamente posible. Sin embargo,
El precio que se pagó por este tratamiento salvador fue bastante alto. Tras años de agotamiento físico provocado por los imprevisibles hábitos alimentarios de Karen, su cuerpo ya no era capaz de soportar la presión del rápido aumento de peso. Karen perseveró en su trabajo a pesar de su agonía física y mental. La sala multiusos de la Buckley School de Sherman Oaks, California, fue el escenario de su última actuación, que tuvo lugar el 17 de diciembre de 1982. Aquel día, ninguno de los presentes fue consciente de que estaban presenciando el ocaso de una de las voces más increíbles de la historia del mundo. La mañana del 4 de febrero de 1983, Agnes quedó desconcertada cuando entró en la habitación de Karen y descubrió que se había desmayado y estaba dormida en el suelo. A pesar de que la llevaron rápidamente al hospital, todos los intentos por rescatarla fueron infructuosos. Apenas tenía 32 años a sus espaldas. Hubo una película biográfica sobre la vida de Karen Carpenter que hizo la CBS en 1989, es decir, 6 años después. Por otra parte, la película se limitó a revelar una parte de la verdad absoluta. Richard y Agnes se empeñaron en suprimir los detalles que llamaban la atención sobre la angustia que Karen experimentaba en su búsqueda del amor de su madre y las diferencias que existían en el seno de la familia. Estaban más preocupados por mantener la imagen de Karen como una intérprete radiante sobre el escenario que por revelar la trágica verdad que existía entre bastidores. Richard Carpenter se convirtió en el custodio del legado de su hermana, a pesar de que en un principio se mostró reacio a abordar la agonía de la separación de su hermana. A lo largo de muchos años, se dedicó a rescatar, reeditar y remasterizar los discos de los Carpenters. Esto hizo posible que nuevas generaciones de fans apreciaran la profundidad emocional y la brillantez musical de la obra de los Carpenters. Gracias al tierno cuidado de Rachel, su música no solo permaneció, sino que brilló más que nunca, superando las limitaciones del tiempo. Richard no solo empezó a preservar su música, sino que también empezó a sacar a la luz historias que no se conocían entre bastidores. En una entrevista reciente reconoció que hay muchas cosas sobre Karen que el público en general nunca ha sabido. Su voz era algo más que la de un ángel. Era una mujer que cargaba con un tremendo sufrimiento, pero también era muy apasionada. Richard ofreció una visión genuina y perspicaz del extraordinario vínculo que existe entre los hermanos, como hábiles colaboradores musicales y como anclas emocionales el uno para el otro. Abarcó todo, desde los momentos tranquilos de la vida cotidiana hasta las tensiones de actuar bajo los focos. Quizás el descubrimiento más sorprendente fue cuando Rachel por fin verificó un rumor que circulaba desde hacía mucho tiempo. Karen estaba sometida a una gran presión procedente de muchas fuentes, incluida nuestra familia, el negocio de la música y ella misma. Pude observar su progresiva transformación, pero ninguno de nosotros fue capaz de comprender la gravedad de la situación. En el momento en que fuimos conscientes de la situación, puede que fuera demasiado tarde. Los esfuerzos de Rachel por respetar la memoria de Karen incluyeron la publicación de su álbum en solitario en 1996, que constituye uno de los hitos más significativos en este empeño. Nunca se hizo público en vida de Karen que este proyecto, que ella había terminado en 1979, llegara a entregarse. Una mirada al camino artístico que ella podría haber tomado si el destino hubiera sido más benévolo la proporcionó el disco, que fue una triste experiencia. Fue una ruta que nunca tuvo la oportunidad de explorar del todo, pero cada melodía reflejaba sus propios problemas y objetivos, mostrando un sonido musical más maduro y aventurero. Richard reconoció que Karen nunca tuvo la oportunidad de revelar su verdadero yo. Deseaba separarse de la imagen que se había construido de sí misma e investigar otros aspectos musicales, pero se lo impidieron. Si su disco en solitario se hubiera publicado en vida, es posible que las circunstancias hubieran sido distintas. La narración de Karen Carpenter llega a su fin con una tragedia que no se ha resuelto, pero el legado que ha dejado sigue vivo en cada nota y melodía que ha conmovido los corazones de millones de personas, ya sea en forma de bellas canciones de amor o de baladas dolorosamente lúgubres. Su voz sigue siendo un icono insustituible en el mundo de la música. Legado e impacto cultural. Karen Carpenter, la vocalista de la emblemática banda The Carpenters, no solo fue una sensación musical con su voz profunda, conmovedora y sedosa, sino también una artista que recibió muchos elogios importantes, tanto a nivel nacional como internacional. Su voz fue alabada tanto por los especialistas musicales como por el público en general. Desde su primera aparición a finales de la década de 1960, The Carpenters se han consolidado rápidamente como uno de los dúos pop más populares de la historia del género.
grupo o coro en 1971. Como era la primera vez que Karen actuaba en el escenario de los Grammy, se sintió tan afectada que estuvo a punto de romper a llorar al recoger el trofeo. Fue un momento que hizo que la gente de todo el mundo se sintiera más unida a ella. En 1973, recibieron su tercer Grammy por la popular canción Superstar, un tema melancólico que Karen cantó con un sentimiento tan profundo que los críticos la alabaron por tener una voz capaz de transportar a los oyentes a otro mundo. Numerosos críticos han comparado la voz de Karen con la de Barbra Streisand, pero también han elogiado su interpretación única, descrita como cruda y apasionada. Además de los premios Grammy, The Carpenters también han sido galardonados en ceremonias extranjeras. Un ejemplo de ello es el Japan Gold Disc Award, que les fue concedido en reconocimiento a su condición de uno de los intérpretes occidentales más populares en Japón durante la década de 1970. Además, triunfaron en los American Music Awards, que se celebran anualmente para honrar a los músicos que han tenido el impacto más significativo durante el último año. We've Only Just Begun es una canción de amor que solía interpretarse en las bodas de la época. Apareció en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos elaborada por la revista Rolling Stone. Sigue siendo una de las canciones más memorables del género pop suave. Karen Carpenter recibió a título póstumo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2004, más de 20 años después de su fallecimiento. Esta distinguida distinción se le concedió en reconocimiento a las importantes contribuciones que había hecho al mundo profesional de la música. Richard Carpenter, su hermano y estrecho colaborador, aceptó el galardón en su nombre y expresó sus sentimientos diciendo: "Ojalá Karen estuviera viva para ver este día. A pesar de que nunca se consideró una superestrella, su voz es lo que la hace única". Además, otras organizaciones, como Broadcast Music Inc., BMI, y la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, ASCAP, le han concedido importantes galardones por su labor como autora e intérprete. Aunque hay algunos expertos musicales y psicólogos que afirman que Karen Carpenter podría haber seguido ganando muchos más premios y que su carrera podría haber llegado mucho más lejos de no ser por su problema personal y la presión a la que se enfrentó por parte del mundo del espectáculo, hay otros que creen que podría haber superado estos obstáculos. Los galardones que ha recibido son solo una pequeña parte del extenso legado musical que ha dejado tras de sí y, a día de hoy, su nombre sigue siendo apreciado por millones de personas en todo el mundo. ¿Puede compartir su opinión sobre el turbulento camino que ha recorrido Karen Carpenter? ¿Cómo cambia su percepción de ella a raíz de las revelaciones de Richard? No duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios más abajo, y no olvide suscribirse a nuestro canal para conocer más historias por descubrir.